Aleluya, aleluya, aleluya. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se retiró en barca a un lugar despoblado y solitario. Cuando la gente se dio cuenta, lo siguió a pie desde los pueblos. Al desembarcar Jesús y ver toda esa multitud, sintió compasión por ellos y curó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos y le dijeron: el lugar es despoblado y ya es tarde. Despide a la multitud para que vayan a los pueblos y compren de comer. Pero Jesús les dijo: no hace falta que se vayan, denle ustedes de comer. Ellos contestaron: pero no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráigamelos aquí. Entonces mandó que la gente se sentara en la hierba y tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la mirada al cielo, bendijo los panes, los partió y se los dio a los discípulos, y ellos se los dieron a la gente. Y todos comieron y quedaron satisfechos. Después recogieron lo que sobró, 12 canastos llenos. Habían comido unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La liturgia de palabra de este domingo, primer domingo de agosto, nos presenta los símbolos, los elementos propios de la Eucaristía o Cena del Señor. En la primera proclamación de la liturgia de la palabra hemos escuchado a Isaías, cuando dice Isaías en el capítulo 55, todos los que tienen sed, vengan a sacar agua, vengan los que no tienen dinero, lleven trigo y coman, lleven vino sin pagar nada. Símbolos eucarísticos. El trigo, el agua, alude directamente a la cena del Señor. Por eso es importante que prestemos oído a esta maravillosa palabra. ¿Qué dice el texto? Todos los evangelistas relatan la multiplicación del pan, mientras que Lucas y Juan no narran nada más que una sola multiplicación de los panes. Marcos y Mateo hacen referencia a dos acontecimientos de la multiplicación del pan. Parece que las dos narraciones, tanto la de Marcos como la de Mateo, que hemos escuchado en la versión de San Mateo en este domingo, tiene origen en un solo suceso de la multiplicación, pero que ha sido transmitido este suceso
en dos versiones de tradiciones diversas. Por ejemplo, Mateo 14:13, la de hoy, y Marcos 6:30. Parecen ser las redacciones más antiguas. Nosotros aquí nos quedamos con el objeto de nuestra lectura de hoy. Mateo 14:13. El texto nos presenta a un Jesús que, habiendo oído la noticia de la muerte del Bautista a manos de Herodes, Mateo 14:12, que fue la catequesis, el relato de ayer, de la misa de ayer, primer sábado de agosto, se retira a otra parte, a un lugar desierto. Mateo 14:13. Muchas veces en los evangelios, Jesús se nos presenta como aquel que se retira a un lugar aparte para la oración, para estar a solas con su Padre. Aunque no siempre es así. Generalmente este retirarse quiere señalar también a Jesús inmerso en la oración. Es un ejemplo de oración. En este pasaje Jesús reza antes de la multiplicación del pan. Los evangelios muestran que a Jesús le gusta orar antes del acontecimiento en el curso de su ministerio. Es un hombre de oración. Jesús se nos presenta como el ejemplo, el hombre, el misionero de la oración, el amigo de la oración. Por ejemplo, en el bautismo, en la transfiguración, en la pasión, aparece ese detalle que resalta el Evangelio. Jesús que se va a un lugar solitario para entrar en oración, a solas con su Padre. Esta vez la gente lo sigue al desierto y él siente compasión por ellos. Hoy el Señor siente compasión de nosotros. Hoy el Señor siente compasión de estos millones de enfermos. Hoy el Señor siente compasión de este pueblo y quizás resuena en el corazón de muchos pastores, de nuestros obispos, esa palabra de Jesús: veo a mi pueblo como ovejas sin pastor, por la misma situación que estamos viviendo. Porque es una tragedia lo que estamos viviendo. Es una tragedia humana. Es tragedia. No es que me parece que no llegó la luz, que me parece que no llegó el agua. Es una tragedia. A veces en Jesús se muestra una compasión por los que lo siguen. Como cuando uno va a un retiro y ve a aquella gente, unos que llevaron pan suficiente, otros que no llevaron. El maestro se conmueve por aquellos y dice esa palabra: como ovejas sin pastor. Jesús, en efecto, es el buen pastor que alimenta a su pueblo, como han hecho el profeta Eliseo en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4. Ahí encontramos ese gesto de Eliseo. Y Moisés en el desierto, Éxodo 16. En el Evangelio de Juan, Jesús, con el discurso sobre el pan de la vida, Juan 6, explica el significado, el signo de la multiplicación del pan. Es una preparación al pan que será dado en la cena pascual, en la Eucaristía.
Si un evangélico, si un pastor evangélico no cree en la Eucaristía y dice que nosotros estamos inventando que la Eucaristía, que la misa, que nosotros repartimos es una galleta en la misa, pues querido pastor, querido evangélico, léase el capítulo 6 de San Juan, el discurso de Jesús, la catequesis de Jesús sobre el pan. Cuando dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo y el que come de este pan vivirá para siempre. Esto no es invento de la iglesia. Los gestos realizados por Jesús antes de la multiplicación del pan en todos los evangelios nos recuerdan el rito de partir el pan, de la fracción del pan, que hoy conocemos la Eucaristía. Los gestos son tomar el pan, alzar los ojos al cielo, pronunciar la bendición, partir el pan, repartir a los discípulos, Mateo 14, 19. Estos gestos de Jesús se encuentran en la narración de la última cena de Jesús, Mateo 26, 26. Allí recibe ese nombre, la cena del Señor. Todos comen y se sacian de este pan. Sobran 12 cestos de los restos de pan. Jesús es aquel que sacia al pueblo elegido de Dios, Israel, compuesto por las 12 tribus. Pero sacia también a los paganos en la segunda multiplicación, Mateo 15, 32, simbolizados esta vez por 7 panecillos, como dijo el español, panecillos, el número de las naciones de Canaán, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, 19, y también el número de los diáconos elegidos por los apóstoles, los diáconos lenistas, Hechos de los Apóstoles 6, 5, que tenían el deber, el ministerio de proveer a la distribución de la mesa. La comunidad recogida en torno a Jesús, primicia del reino de Dios, acoge en sí a los hebreos, a los gentiles, a santos y a pecadores. Todos son llamados a aceptar la invitación de participar en la mesa del Señor. Hoy nosotros, hoy domingo día del Señor, todos los bautizados, todos los que creemos, estamos llamados a reunirnos en torno a la mesa del Señor para celebrar la Eucaristía, para celebrar la cena del Señor. Jesús hace ver esto incluso con su gesto de sentarse a la mesa con los publicanos y pecadores, y con su enseñanza, las parábolas del banquete, donde muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Mateo 8, 11. Nuestro Dios ha manifestado en la Eucaristía la forma suprema del amor. Por eso Jesús el Jueves Santo, al reunirse con los discípulos para celebrar la cena de Pascua, allí el Jueves Santo por la noche, lavó los pies a los discípulos y les dijo: este es el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, trastocando todos los criterios de dominio que rigen hoy las naciones, porque hoy no se dirigen las naciones en la clave del servicio. Hoy se rigen las naciones con el mazo dando,
con la bota en el cuello de la gente. Por eso salió estos días ese grito desde Estados Unidos, cuando unos policías, como los de aquí, como los de allá, que gritaba el que estaba bajo la bota, que gritó: me están asfixiando. No dijo me están matando, me están asfixiando. Esa es la táctica, esa es la fórmula de gobernar hoy a los pueblos. Asfixiarlos con impuestos, asfixiarlos con el hambre, asfixiarlos robándoles la medicina, asfixiándolos con esta tortura que nos llena de temor y de pavor. Jesús, en cambio, dice: mi estilo, mi pedagogía es el mandamiento del amor. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: si ustedes quieren ser los primeros, sean servidores. Si ustedes quieren ser los primeros en el reino de Dios, si ustedes quieren ser los primeros en la comunidad, sean los servidores. La Eucaristía, Jesús en la Eucaristía, con todos estos signos que hemos escuchado hoy, el agua, el trigo, el pan, los gestos, es el banquete, es la reunión, es el banquete de los invitados al Señor. Por eso le damos gracias al Señor por esta palabra que nos regala en el primer domingo de agosto, en el primer domingo del Señor. Les bendigo en la distancia, les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo a las familias que nos siguen de otros países por este canal que nos transporta, que transporta nuestra palabra, que transporta este mensaje a los países más lejanos. Y nos unimos a los enfermos. Jesús, uno de los gestos que aparece hoy en el Evangelio, que Jesús tuvo compasión de los enfermos y los curó. Hoy oramos por los enfermos, oramos por Oriana Graterol, oramos por los enfermos de la pandemia, oramos por los enfermos que están en un hospital allá abandonados, a la buena de Dios, porque no hay medicina. Y en otros países escucho unas noticias como esta, que nos duele, que nos parte el alma. El COVID se ha convertido en una explotación, en un negocio, el cartel del COVID. En otros países se habla del cartel de la droga, del cartel de los criminales. Pero aquí en este medio, en este sector donde yo me encuentro, en esta ciudad, que hay muchas ciudades y muchos pueblos donde se habla del cartel del COVID. Hay que pasarlo por COVID, hay que pasarlo por la pandemia, porque al final nos deja buenos pesos, buenos dólares. No hablamos de petro porque a eso no tiene valor. Buenos pesos y buenos dólares. Qué situación tan diabólica, tan inhumana, que una enfermedad se haya convertido en el mejor negocio de esta sociedad, de estos gobernantes, que hoy, en vez de darle vida al pueblo, lo que le dan es muerte. Los ve uno, yo contemplo los gobernantes y les digo: está hablando el fantasma de la muerte. Qué situación tan difícil estamos viviendo. Por eso el Señor, el que elevó los ojos en la multiplicación del pan, pues nos invita también a nosotros a elevar los ojos hacia Dios. Los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, feliz semana para todos.
podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, El Discípulo.